Buenos días. Esta es la clase número 1 correspondiente a la unidad 7 titulada Introducción a la Estadística Experimental. Como ya les comenté, en cada video tutorial de cada clase desarrollada vamos a contar con un complemento teórico en el cual van a estar los conceptos impartidos en el video. Ustedes pueden consultar en cualquier momento este teórico por si tienen dudas. En la clase número 1, que es Introducción a la Estadística Experimental, vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Primero vamos a hacer una distinción entre los tipos de estudios que tratan de comprender un fenómeno. Luego vamos a ver los elementos del diseño de experimentos. Para ello vamos a definir factores y tratamientos, unidad experimental y error experimental. Luego desarrollaremos los principios básicos del diseño experimental sobre la que se sustenta la experimentación moderna, es decir, cuáles son los principios que necesitamos para tener conclusiones válidas de un experimento. Luego vamos a ver situaciones en las cuales no se cumplen ciertos principios del diseño experimental y por lo tanto no podemos asegurar que las conclusiones sean válidas. Y por último vamos a desarrollar los conceptos de validez interna y externa. Desarrollando el primer contenido de la unidad 7, vamos a hacer una diferenciación entre tres grandes grupos de estudio que puede llevar a cabo un investigador. Estos tres grandes grupos se conocen como estudios observacionales, estudios analíticos y estudios experimentales. El tipo de estudio que lleva a cabo un investigador va a depender de ciertas condiciones y es lo que lo hace diferente a cada uno de ellos. Va a depender de los objetivos, también de la estrategia de obtención de los datos, la posibilidad de controlar las variables que influyen en el proceso estudiado y la representación o validez externa que se desea para las conclusiones. En el caso de los estudios observacionales, un investigador observa algún proceso y registra los valores de la variable de interés. Un ejemplo puede ser registrar la temperatura máxima, mínima y media durante el día a lo largo del año. Esos datos registrados yo los podría volcar en un gráfico como este, en el cual yo podría describir algunas tendencias y la marcha de la temperatura a lo largo del día, en este caso, de la temperatura máxima y mínima, o resumir la información y describirla a través de los meses o de una estación, como se observa en este gráfico superior más chico. ¿Qué es lo que sucede en los estudios observacionales? Como yo estoy registrando un proceso, si estoy observando un proceso y registrando los valores, no hay control de variables exógenas. Por otro lado, no existe manipulaciones de las condiciones existentes. En ese caso, los datos colectados pueden ser analizados únicamente mediante estadística descriptiva, como ustedes vieron en la primera parte de la materia, con los objetivos de descubrir patrones en los conjuntos de datos, establecer relaciones entre variables,
como ustedes ya vieron también en otra unidad de la materia, y formular hipótesis de interés a través de esa descripción o descubrimiento de los patrones. En el caso de los estudios analíticos, se recolectan datos siguiendo un procedimiento de muestreo aleatorio, o sea, voy a registrar valores de una variable de interés observando un fenómeno o un proceso, pero voy a diseñar un proceso de muestreo, es decir, voy a tomar muestras de una población bien definida para extraer conclusiones, ¿sí? Pero al igual que en los estudios observacionales, no existe manipulación de variables. Acá tenemos un ejemplo en el que un investigador está interesado en estudiar o en registrar el número de flores en un determinado número de árboles de jacarandá en dos poblaciones. Tiene las poblaciones definidas, ¿sí? Eso es lo importante. Y va a diseñar un proceso de muestreo aleatorio, o sea, va a planificar cómo va a ser la recolección de los datos. En este ejemplo, como ustedes ven, hay dos poblaciones bien definidas. Una población responde a la ciudad de Metam y otra población responde a la ciudad de Güemes. En cada una de estas ciudades, el investigador va a escoger al azar una determinada cantidad de árboles y en cada uno de ellos va a medir el número de flores. Entonces, lo que va a obtener en ese proceso de muestreo es de cierta manera un control sobre las variables exógenas. En este caso, ¿qué variables exógenas podrían afectar el muestreo o la toma de datos? Por ejemplo, el investigador se fija criterios. Va a elegir árboles que tengan la misma edad de plantación, que estén en disposiciones más o menos similares, que no estén afectadas por enfermedades, que hayan sido podados en los últimos una determinada cantidad de años. Entonces, de cierta manera, cuando obtenga un registro de esos árboles, va a estar controlando algunas variables que podrían afectar ese proceso, ¿sí? Para obtener conclusiones más válidas. Al hacer un muestreo, yo lo que calculo, como ustedes vieron en la unidad de muestreo, es un error de muestreo, con el cual tengo una estimación. ¿Qué es lo que pasa a diferencia de los estudios observacionales? En los estudios observacionales, donde yo no tengo control de variables, ¿sí? No sigo un proceso de muestreo, las conclusiones que puedo obtener no son del todo representativas, ¿sí? En cambio aquí las conclusiones son mucho más representativas porque están acotadas a la población bien definida. En ese caso, el investigador que se planteó este tipo de estudio, podrá concluir acerca de la diferencia entre las medias de cada una de las poblaciones a través de ese proceso de muestreo. Pero, como dijimos, no hay manipulación de ninguna variable porque estoy escogiendo las unidades de observación y sobre ellas estoy registrando la variable de respuesta. Pero no he manipulado ni he cambiado ninguna condición existente. En este caso, y en este tipo de estudio,
Los datos se analizan mediante la estadística diferencial que ustedes vieron en el cuatrimestre pasado. ¿Por qué? Porque a través del proceso de muestreo y tener un error de muestreo, puedo estimar parámetros y poner a prueba hipótesis. Como recién les mencionaba, una hipótesis en la cual podría estar interesado el investigador es ver si la media del número de flores de los árboles de jacarandá en la ciudad de Metán difiere del número de flores de los árboles de jacarandá, del número medio de flores de los árboles de jacarandá de la ciudad de Güemes. Por último, nos queda definir, con base en esos criterios que vimos al principio, sobre los objetivos, sobre la capacidad de manipulación de variables, sobre el proceso de la toma de datos y sobre la validez o la generalidad a la cual se va a extrapolar los resultados de un experimento, como también la manipulación de variables. Nos quedan ver los estudios experimentales, que es lo que vamos a ver durante todo lo que queda de este cuatrimestre. Así que es muy importante que presten atención principalmente a esta parte. En los estudios experimentales se colectan datos de un proceso donde existe manipulación de variables que se asumen que afectan el resultado del proceso. Es decir, voy a observar un proceso, voy a registrar una variable, pero yo supongo que esa variable va a afectar el resultado del proceso. Y mantengo, en la medida de lo posible, relativamente constante todas las otras variables. Pero acá lo más importante, y presten atención, es la manipulación de variables. Algo que no existía en los estudios observacionales donde se registraba un proceso, ni en los estudios analíticos, donde si bien hacía un procedimiento de muestreo, también registraba la variable. Acá yo estoy haciendo una manipulación de variables, es decir, estoy cambiando las condiciones existentes y una vez que yo cambio esa condición, estoy observando el resultado de un proceso. Pero yo supongo que la variable que estoy modificando es la que va a afectar el proceso y mantengo relativamente constantes las otras variables de manera que no influyan en el proceso, solamente influya en el resultado o en la variable que yo estoy midiendo, la variable que yo manipulé. Un ejemplo que se utiliza muchísimo en las ciencias agronómicas, un estudio de investigación que es muy conocido, es el evaluar el efecto de la temperatura sobre el crecimiento de las plantas. En este caso tenemos ese ejemplo puesto aquí, donde un investigador desea evaluar el efecto de la temperatura sobre el crecimiento de una determinada especie. Es decir, acá se está suponiendo que la temperatura va a afectar un proceso, va a afectar el crecimiento de la planta. El crecimiento de la planta es lo que yo mido. Entonces, ¿en qué consiste realizar una manipulación de las condiciones? Yo tengo que exponer plantas a diferentes temperaturas mientras mantengo constante todas las otras condiciones y lo que estoy modificando serían las temperaturas y observo el resultado, lo que voy a medir sobre las plantas, que es el crecimiento. ¿Cómo mido el crecimiento? La variable cómo se mide el crecimiento es el incremento de tamaño, ¿sí? Ese incremento de tamaño lo puedo medir por medio de la biomasa, como si sería peso seco. También puedo medir el número de hojas,
longitud del tallo, diámetro del tallo, altura de planta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá lo que tienen que entender y por qué lo definimos es lo siguiente. Son diferentes temperaturas, que es lo que yo estoy manipulando, y lo que estoy observando serían el crecimiento de las plantas. Acá tienen un ejemplo claro, esto se conoce como fitotrom, donde tenemos las dos condiciones a las cuales yo voy a exponer un material, lo que voy a manipular, digamos, ¿sí? La manipulación aquí está relacionada con la temperatura. Tengo una cámara de crecimiento a una temperatura de 10 grados centígrados constante y tengo otra cámara a una temperatura de 15 grados centígrados. En este caso tengo dos condiciones contrastantes difiriendo en 5 grados centígrados. En cada una de estas bandejas siembro una determinada cantidad de semillas de una especie en la cual yo estoy interesado en saber cómo lo afecta la temperatura media al crecimiento, y luego de un periodo de tiempo, una vez que acontece el proceso, registro la variable, ¿sí? En este caso lo que podemos ver es someramente que temperaturas bastante elevadas retrasaron el crecimiento de esta especie. Por lo tanto, en este caso yo al realizar un control extremo de todas las variables externas y solamente manipular uno, tengo un fuerte control de variables exógenas. Esas variables exógenas van a ser, como por ejemplo la humedad del suelo. Me voy a asegurar que todas estas bandejas tengan la misma humedad. Por ejemplo, la dosis de fertilizante, que todas las semillas hayan sido sembradas en el mismo tiempo, que la temperatura dentro de esta cámara sea uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso yo voy a tener una media del efecto de una condición. Entonces voy a tener una estimación. Y a la misma vez voy a tener un error en esa estimación, ¿sí? En este caso, donde lo que sucede, a diferencia de los experimentos analíticos, es que mientras más variables yo puedo controlar, las conclusiones son menos generales porque se acotan a esa situación particular en la cual yo estuve controlando ese conjunto de variables. Solamente modifiqué o manipulé una condición que era la temperatura. Más adelante en la materia vamos a ver lo que se conoce como los experimentos complejos para responder a sistemas complejos, en donde yo puedo manipular más de una variable para comprender cómo interaccionan. Pero en este caso, yo estoy manipulando solamente una variable, que es la temperatura. Por lo tanto, mis conclusiones van a estar acotadas a ese experimento en esas cámaras, con esas macetas y con esas plantas. Lo más importante de todo esto es remarcar que en los estudios experimentales nosotros vamos a hacer un fuerte proceso de inferencia estadística, porque vamos a estimar parámetros y vamos a poner a prueba hipótesis. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente, cuando desarrollemos el análisis de la varianza, que se relaciona netamente con el diseño de experimentos. Habiendo desarrollado las diferencias con base en los criterios entre estudios observacionales, analíticos y experimentales, podemos llegar ahora a una definición de lo que es un experimento, que es lo que nos interesa. Un experimento consiste en manipular ciertas variables de un sistema con el objetivo de obtener una respuesta y asociar esa respuesta con el cambio de la variable manipulada, siempre y cuando los demás factores del sistema se mantengan constantes. Entonces,
¿Qué es esta definición? Sencillamente la puedo graficar de esta manera. Donde hay una manipulación de variables, que significaría la entrada, ocurre un proceso y tengo una salida que representa la variable de respuesta. Yo estoy sospechando que la entrada a este sistema va a afectar a la variable de respuesta que es la salida. Y mantengo relativamente constante en la medida de lo posible factores que son controlables, porque hay muchos factores que son incontrolables y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, al yo ocasionar un cambio en una de las variables, puedo asignar lo que se conoce como causa-efecto. Puedo ver que el efecto que yo obtengo en la respuesta se debe a la entrada que yo he manipulado y he cambiado, a las diferentes condiciones o las situaciones experimentales. Ahora bien, ¿por qué es interesante o por qué es importante en realidad diseñar un experimento? Uno, cuando planea un experimento con un determinado objetivo y tiene una hipótesis de interés a responderse, ese planeamiento tiene que ser adecuado. Si existen errores durante la planeación del experimento, ya sea en la selección de variables, en los factores a manipular, sobre qué voy a aplicar mis tratamientos, ya vamos a ver qué significa eso, o las variables que yo voy a manipular. Si existen variables exógenas que yo no estoy controlando en la situación experimental y realizo el experimento, definitivamente no voy a obtener ningún resultado concreto. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo puedo ejecutar el experimento, pero si está mal planeado y no ha sido pensado para resolver un objetivo y una hipótesis de interés, estoy perdiendo tiempo y recursos. El diseño de experimento trata de esto, o sea, trata de desarrollar o planear una experiencia de la manera en que se pueda recolectar los datos de una manera, recolectar los datos para obtener inferencias válidas. Si el experimento no ha sido diseñado para la pregunta que uno se quiere responder, definitivamente hay que realizar el experimento de nuevo. Por eso es importante el planteamiento y entender los principios del diseño experimental. Por otro lado, como en esta situación, puede haber un error en el análisis de los datos porque tengo limitación en la aplicación de las herramientas estadísticas para ese conjunto de datos que recolecté, pero tengo en claro mi objetivo de investigación y cuáles son las hipótesis que yo quiero poner a prueba. En ese caso, se puede remediar, pero no perdí tiempo y recursos, es decir, gané eficiencia, porque planteé un experimento para responderme a una determinada pregunta. En ese caso habrá que rehacer de nuevo el análisis. Bien, habiendo llegado a la definición de lo que es un experimento, como un cambio deliberado en determinadas variables, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener un experimento? Por un lado, tiene que haber una manipulación intencional que está determinada por el investigador, que es el que se plantea la hipótesis y el objetivo de estudio. De una o más variables independientes. Esas variables independientes son la entrada al sistema como veíamos recién, ¿sí? Pero están diseñadas por el investigador. El segundo requisito es que se puede medir el efecto que la variable independiente tiene sobre
otra variable que es la variable de salida de ese sistema. Es decir, lo que decíamos al principio es que yo supongo que esa variable está afectando al proceso y me está modificando la respuesta. Yo, para atribuir una causa y un efecto, porque yo estoy modificando una variable y estoy observando la respuesta, tengo que poder medir la respuesta cuando yo cambie la variable manipulada, cambie la condición de la variable manipulada. Y por otro lado, lo que hacía referencia a la gráfica y también la definición era que existe un control de la situación experimental que garantiza la validez externa. La validez interna, perdón. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ya lo vamos a ver más adelante. Que no pueden existir explicaciones alternativas a la variable que yo modifiqué. Si hay otra variable que me está explicando el resultado del proceso o compite con la variable que yo he manipulado, quiere decir que ese experimento no tiene consistencia ni precisión, porque existen explicaciones alternativas a la respuesta del proceso. Bien, ahora vamos a desarrollar el segundo contenido referente al teórico. Y en este contenido lo que vamos a ver son los elementos del diseño de experimento. Vamos a tratar de formalizar los términos que veníamos utilizando hasta ahora. Nosotros habíamos dicho que en un experimento se manipulan ciertas variables o ciertas condiciones experimentales por parte del investigador que representan la variable de entrada al sistema. Eso se conoce como tratamiento. Una definición de los tratamientos son los conjuntos de circunstancias o condiciones que el investigador crea para medir su efecto sobre la variable de respuesta que es la salida del sistema. ¿Sí? En este caso, para hablar de un experimento, deberíamos comparar dos o más situaciones. Esas dos situaciones pueden ser una situación en la cual manipulo la variable y una situación en la que no manipulo la variable, que la conocería como control. Entonces voy a comparar si la manipulación de la variable me afecta el proceso y la variable de respuesta. Puedo comparar más de dos condiciones. Por ejemplo, en el experimento de las temperaturas puedo escoger una temperatura más. Por ejemplo, 10, 15 y 20. O una temperatura más abajo. Es decir, 8, 10 y 15. Si el investigador es el que va a manipular o va a determinar el conjunto de circunstancias, eso va a responder netamente a lo que es la hipótesis de interés. ¿Qué es lo que se quiere preguntar el investigador? ¿Qué es lo que se quiere responder el investigador? ¿Y cuál va a ser el objetivo? En el caso del experimento de las temperaturas y el crecimiento de las plantas, el investigador estaba interesado en contrastar las respuestas bajo dos condiciones, a una temperatura de 10 y a una temperatura de 15 grados. Por lo tanto, el objetivo de ese estudio era comparar la respuesta de las plantas bajo diferentes condiciones o regímenes térmicos. Por lo tanto, las hipótesis van a estar referidas a esas condiciones de temperatura. Voy a comparar o voy a tener una estimación de la respuesta promedio de las plantas a una condición y otra estimación a otra condición y las voy a contrastar. Para que vayamos al grano, viendo lo que veníamos diciendo del experimento de la temperatura, podemos dar ejemplos de tratamiento o de condiciones que el investigador manipula. Por ejemplo, diferentes dietas, diferentes niveles de temperatura,
variedades o híbridos a sembrar en una determinada zona o región, tipos de labranza, ¿sí? Siembra convencional. En cada uno de estos casos, lo que nosotros tenemos es que estamos manipulando un solo factor, ¿sí? En el caso de las diferentes dietas, tenemos un solo factor que son las dietas. En el caso de las densidades de siembra, tenemos un solo factor que son la densidad de siembra. En el caso de las variedades, tenemos el factor que es variedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solamente estamos estamos manipulando un factor y las diferentes formas que puede adoptar ese factor se conocen como niveles de un factor, ¿sí? O sea que las diferentes dietas, el factor va a ser dieta y los niveles va a ser la ración, la dieta A, la dieta B, la dieta C. Pero ahí el factor es la dieta y tiene sus diferentes niveles. En el caso de densidad de siembra, puedo tener un nivel de densidad de siembra a 3 plantas por metro cuadrado, otro nivel a 6 plantas por metro cuadrado, otro nivel a 9 plantas por metro cuadrado. Pero en ese caso la densidad y sus diferentes formas serían las distintas densidades como 3, 6 y 9. En el caso de las variedades puedo tener más de una variedad. Puedo tener la variedad 1, la variedad 2, la variedad 3, la variedad 4 de trigo, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora bien, habiendo definido lo que es el tratamiento, ¿a qué le aplicamos el tratamiento? ¿A qué le aplicamos la condición? ¿Sí? Eso se conoce en el diseño de experimentos como la unidad experimental. Este concepto es muy clave porque está relacionado con lo que es el error experimental, ¿sí? Que es una estimación con la cual yo voy a contrastar el efecto del tratamiento. Ya lo vamos a ver más adelante. Podemos definir a una unidad experimental como la mínima porción de material que recibe un tratamiento o un nivel del factor en el caso de los experimentos unifactoriales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que una unidad experimental solo puede recibir un tratamiento, ¿sí? Una misma unidad experimental no puede recibir dos tratamientos. Sí o sí tiene que recibir un tratamiento. Eso es un concepto muy claro, muy clave. Y es el material donde yo voy a medir la variable de respuesta. Yo voy a registrar la salida del sistema. Ejemplos de unidades experimentales son alícuotas para una muestra, parcelas, un animal o grupo de animales, plantas en macetas. ¿Qué representan cada una de estas porciones de materiales? Yo voy a aplicar o voy a sembrar una cierta variedad en parcelas, voy a someter un animal o un grupo de animales a una determinada dieta. Las plantas en las macetas van a estar expuestas a diferentes temperaturas. En este caso lo que tenemos es la condición manipulada y a qué porción de material le apliqué esa condición. Como les dije, el error experimental está netamente relacionado con las unidades experimentales. La definición, sencillamente, es que representa la variación observada entre unidades experimentales tratadas de manera idéntica e independiente. Eso está relacionado con lo anterior cuando decíamos que cada porción del material puede recibir un solo tratamiento. Lo que quiere decir
es que a una unidad experimental determinada, por ejemplo, un animal, le voy a aplicar un tratamiento. A otro animal le voy a aplicar el mismo tratamiento, pero de manera independiente, porque ya es otro animal, ¿sí? En ese caso, yo voy a observar la respuesta en el animal 1 y voy a observar la respuesta en el animal 2. Son dos unidades experimentales a las cuales le apliqué un tratamiento, el mismo tratamiento, perdón. ¿Cuáles son los orígenes del error experimental? ¿Por qué hay un error experimental? Los orígenes son los siguientes. Hay una imposibilidad de reproducir el tratamiento de una unidad experimental a otra. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de un experimento de reacción química donde yo quiero mezclar dos sustancias para obtener una sustancia determinada por medio de una reacción. La reacción va a ser el proceso y yo voy a registrar la variable de salida, que es la cantidad de sustancia que yo he obtenido después de mezclar dos sustancias, que es el tratamiento. A ese tratamiento lo voy a aplicar en una unidad experimental, que en este caso está representada por un tubo de ensayo. Estos tubos de ensayo, o sea, voy a aplicar una vez el tratamiento, voy a aplicar otra vez el tratamiento y voy a aplicar otra vez el tratamiento. Esto quiere decir que lo apliqué de manera idéntica porque mezclé las mismas proporciones de las sustancias, en este caso en el tubo ensayo 1, en este caso en el tubo ensayo 2 y en este caso en el tubo ensayo 3. Y tengo tubos de ensayo que de alguna manera sospecho que tienen igualdad de condiciones, es decir, tienen la misma longitud, pesan lo mismo, vienen de la misma tanda de fabricación. Una vez que ocurre el proceso, después de que se hicieron las mezclas de las sustancias, yo puedo obtener una variación. Por ejemplo, acá tuve el rendimiento de la sustancia C en 2,0 microgramos. Acá también tuve la sustancia C en 2,3 microgramos. Y acá tuve la sustancia C en 1,8 microgramos. Yo he llevado a cabo la experiencia de la misma manera. Los tubos de ensayo son lo mismo, pero no pude reproducir el tratamiento exactamente de una unidad a otra, sino acá debería obtener siempre el mismo valor, y eso nunca sucede. Esto se conoce comúnmente como error de tratamiento y es una de las fuentes que contribuye al error experimental. El error experimental también puede ser afectado por la variabilidad en la medición de la respuesta, ¿sí? Esto se conoce como error de medición. Durante el proceso de registrar una variable de respuesta de una unidad experimental a la otra, puede existir variación porque no tiene precisión el instrumento. Generalmente no son siempre exactamente las mismas medidas. Y una de las fuentes más importantes que contribuye al error experimental es la variación innata, digamos, la variación propia, o la variación natural que se conoce, que existe entre las unidades experimentales. Sabemos que las unidades experimentales nunca van a ser exactamente iguales, ¿sí? Por ejemplo, en un experimento de alimentación de cerdos, tenemos dos animales que proceden de la misma cría, ¿sí? Y han recibido independientemente y de manera idéntica el mismo tratamiento, cada uno, y lo que se quiere evaluar, por ejemplo, es la ganancia de peso en un determinado tiempo. Para eso, yo a los animales previamente los peso, le doy la ración o la dieta, el tratamiento, modifico las circunstancias, la unidad experimental es el animal,
y luego de un determinado tiempo veo cuánto ha engordado, ¿sí? Es probable que un animal tenga una variación en el engorde con respecto a otro. En este caso, por ejemplo, el animal 1 engorda 2 libras, mientras que el otro animal engorda 2,3 libras. Esto se conoce como el error de muestreo, ¿sí? Y es algo que siempre está en el diseño experimental, ¿sí? Entonces, lo concreto a tener aquí es que el origen del error experimental resulta, por un lado, de la incapacidad de replicar exactamente el tratamiento entre las unidades experimentales. Hay una fuerte variación natural de las unidades experimentales y existen procesos también de errores de medición. Veamos un ejemplo sencillo de lo que es un experimento. Por ejemplo, acá tenemos el objetivo de este experimento, cual se planteó el investigador, es evaluar cuál de dos cultivares de avena tiene mejor rendimiento. Entonces, tiene que seleccionar unidades experimentales a donde va a aplicar el tratamiento. El tratamiento en este caso van a ser las variedades. El factor va a ser variedad y va a tener dos variedades, variedad 1 y variedad 2. Esa es la variable independiente o manipulada. ¿Qué es lo que va a evaluar de esas variedades sembradas en determinadas parcelas que representan la unidad experimental? El rendimiento. Ese rendimiento lo va a evaluar en cantidad de materia seca por hectárea. Como dijimos, ¿dónde va a aplicar el tratamiento? ¿Dónde va a aplicar la variedad? ¿En qué porción de material lo va a aplicar ese tratamiento? Se conoce como la unidad experimental y va a ser una parcela de terreno. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el proceso que ocurre en ese experimento? Yo tengo una variable de entrada, que en este caso sería los cultivares, los siembro, los cultivo, los mantengo bajo las condiciones más homogéneas posible, y al cabo de un tiempo, cuando esos cultivares se desarrollen, esas variedades se desarrollen, mido una variable de respuesta. Yo supongo, de antemano, el investigador supone, que el rendimiento depende o está asociado con la variedad. Por eso es que decidió manipular la variedad. El resultado que obtenemos es el siguiente. La parcela con la variedad 1 tuvo mayor rendimiento que la parcela con la variedad 2. ¿Sí? Bien, nosotros podríamos decir que este investigador lo que dice es, efectivamente la variedad 1 es mejor que la variedad 2, entonces la recomiendo para la siembra, en la región, por ejemplo. La pregunta a todo esto es, en este experimento sencillo, es si hay validez o no hay validez. ¿Por qué está mal planteado este experimento? ¿Sí? De acuerdo a lo que veníamos diciendo, tenemos los tratamientos, tenemos la variable de respuesta, sospechamos que hay una causa-efecto, tenemos la unidad experimental donde aplicamos el tratamiento, pero sin embargo, ¿por qué las conclusiones podrían ser erróneas? Porque las diferencias en la variable de respuesta, que sería el rendimiento, podrían deberse por un lado al efecto de los tratamientos o a la variabilidad que ya existe natural en las unidades experimentales. Supongamos en este caso de que la variedad 1 justo fue sembrada en la parcela que tuvo mayor nivel de fertilidad, buen drenaje de suelo, baja incidencia de enfermedades, poca historia de uso, terreno descansado, mientras que a la variedad 2 le tocó todas las condiciones opuestas. Un lugar donde una parcela en la cual los niveles de fertilidad variaban de alguna fracción a otra, los niveles de drenaje no eran buenos, por lo tanto en algunos sectores de la parcela
había inundación y en otros no. El cultivo antecesor a esa parcela podría haber dejado inóculos de enfermedades que le contagiaron a la variedad y esta variedad a su misma vez era sensible. O sea, existe una infinidad de factores alternativos que podrían explicar por qué la variedad 1 es mejor en rendimiento que la variedad 2. Por ejemplo, después de haber realizado el experimento, hacemos un análisis de suelo y obtenemos efectivamente que los niveles de fertilidad, ya sea nitrógeno, fósforo o potasio, eran mucho más elevados en la parcela que recibió la variedad 1 que en la parcela que recibió la variedad 2. Entonces, a ver, acá hay un efecto que se puede atribuir ya sea a la variedad y también a la naturaleza de la parcela o a la interacción que hay entre el tratamiento, que sería la variedad, y la parcela, digamos. Puede ser que la variedad 1 responde efectivamente mejor a niveles de fertilizantes elevados, mientras que la parcela 2 responde peor a bajos niveles. En este caso, como veníamos diciendo y mencionando, la humedad, la historia de uso, pueden ser factores que están atentando en contra de la validez interna del experimento, porque son factores posibles que podrían explicar la variación en la variable de la respuesta. Si yo repitiera el experimento, por ejemplo, digo, tal vez el año que viene vuelvo a sembrar, es probable que no obtenga la misma respuesta. Estoy en una incertidumbre. Entonces, para resumir esta parte, lo que tenemos es que tenemos muchas fuentes de error cuando hacemos una experimentación y, a esas fuentes de error el diseño experimental se desarrolló para controlarlas y para planearlas y para poder extraer conclusiones válidas. Dos de los procedimientos que vamos a ver a continuación hablan de ello, que se conocen como la aleatorización y la repetición. Bien, recién vimos un ejemplo de un experimento en el cual no podíamos extraer conclusiones válidas porque había fallas en la validez externa, en la validez interna, ya que existían explicaciones alternativas a la variable manipulada que era la variedad. Ahora vamos a desarrollar el tercer contenido referente a la unidad, que corresponde a los principios básicos del diseño experimental. Estos principios nos sirven para desarrollar y planear un experimento y obtener conclusiones válidas. Son requisitos fundamentales y es importante que ustedes presten atención porque generalmente siempre ahondamos sobre este tipo de principios. Los principios en los que se sustenta la experimentación moderna son la aleatorización, la repetición y el control local. Estos principios fueron desarrollados mientras Ronald Eimer Fisher trabajaba en Rockmaster en Inglaterra y había sido convocado por esa estación experimental para que analice ciertos datos que provenían de ensayos de variedades. Durante su larga estancia en esa estación experimental, publicó dos libros principales en los cuales desarrolla estos principios. Algunos de los principios ya se conocían en esa época, sin embargo, él fue superador en avanzar sobre lo que fue la aleatorización, que es uno de los principios más importantes del diseño experimental y es el que nos sirve para obtener las inferencias válidas. Publicó dos libros, uno de ellos fue el Statistical Method for Research Workers
Y el otro libro fue The Design of Experiment, donde proponía cómo deberían llevarse a cabo los ensayos y sobre qué principios deberían basarse. El primer principio, como les dije, que es uno de los más importantes y es en los que él ahondó más en sus dos libros, es el principio de la aleatorización. ¿Y qué es lo que dice este principio? Este principio se basa en, o consiste en, la asignación aleatoria de las unidades experimentales a los distintos tratamientos. Tiene que existir un proceso de azar, un método probabilístico, donde yo pueda asegurar de que las unidades experimentales recibieron los distintos tratamientos de manera azarosa. Acá vamos a ver cómo funciona este principio. Acá tenemos un ejemplo de las dos variedades de recién que han sido sembradas cada una en 4 parcelas. O sea, yo tengo dos tratamientos, tengo un experimento unifactorial porque tengo un factor que sería la variedad, dos niveles que sería la variedad 1 y la variedad 2, que la he sembrado en 4 parcelas a cada una. Es decir, esta parcela representa una unidad experimental a la cual le sembré la variedad A. Esta es otra unidad experimental porque es otra parcela, como lo dice aquí, el número 2, al cual le apliqué el tratamiento A también, pero de manera independiente, obviamente. Y así sucesivamente. Supongamos que nosotros llevamos a cabo este experimento. En este caso, no existe un proceso azaroso en la asignación de los tratamientos, que sería A o B, a las diferentes unidades experimentales. Supongamos que en este sector, como anteriormente teníamos, puede ser que tengamos el mayor nivel de fertilidad o el buen drenaje de suelo o la mejor historia de uso. Y en este caso, tengamos lo peor, contrastante con esto. En este caso, yo no asigné las unidades experimentales al azar. Tuve una preferencia sobre la asignación de las unidades experimentales a los tratamientos. Decidí elegir, en este caso, las primeras 4 parcelas de este sector para el tratamiento A y, en el caso contrastante, las 4 parcelas siguientes para el tratamiento B, para la variedad B. Un caso contrapuesto y que sí sigue el principio de la aleatorización es que yo haya asignado las unidades experimentales al tratamiento de manera azarosa. En este caso, seguí una regla probabilística que es seleccionar números al azar o generar números aleatorios y cada número aleatorio que yo seleccioné representa una parcela y le fui asignando los diferentes tratamientos. En este caso, me tocó en la parcela 1 al azar que primero sembrara el A, en la parcela 2 que luego sembrar el B, y ahí se encuentra la diferencia, y así sucesivamente. Entonces, este principio es muy importante. ¿Por qué? Porque el investigador no puede saber a priori si van a existir diferencias entre las unidades experimentales. ¿Qué es lo que me asegura a mí realizar la aleatorización de las unidades experimentales? Es que en promedio, o de alguna manera, esas diferencias entre las unidades experimentales se mantengan equitativamente. Entonces, yo no estoy introduciendo un sesgo sistemático y personal sobre la elección de las unidades experimentales a cada tratamiento.
La repetición es el segundo principio más importante también. En la época de Fisher existía la replicación. Sin embargo, no existía la aleatorización. Había siempre un sesgo sistemático del investigador para realizar o aplicar las unidades experimentales a los tratamientos o por su preferencia. Y eso hacía que las conclusiones no sean válidas. En el caso de la replicación, lo que dice es que uno debe aplicar cada tratamiento de manera independiente a dos o más unidades experimentales. En el caso que veíamos del ensayo de la variedad 1 y la variedad 2 en una sola parcela, no había réplica. Ese experimento tenía una sola réplica para cada una de las variedades y había factores alternativos que podían explicar las diferencias entre el rendimiento de las variedades. Ahora veamos este caso, que sería lo similar. Por ejemplo, que yo, como tengo las cruces acá, no he sembrado las variedades en estas parcelas. Solamente escogí dos parcelas al azar. ¿Sí? Pero las sembré a una variedad en una y a otra variedad en otra. Efectivamente, este experimento no tiene réplica. ¿Sí? Es el mismo experimento que vimos erróneamente diseñado. En este caso, contrapuesto, el que está al lado, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos un experimento que está aleatorizado y a la misma vez replicado. ¿Por qué? Porque yo apliqué de manera independiente cada tratamiento, que en este caso el tratamiento es a una parcela, apliqué independientemente a otra parcela que es una unidad experimental, a otra parcela y a otra parcela. O sea que yo tengo el experimento básico, que es la siembra de las variedades, replicados al menos 4 veces en este caso. O sea, cada tratamiento tiene 4 réplicas. El total de unidades experimentales que representaría la suma de las parcelas es 8 y cada tratamiento fue replicado 4 veces y aleatorizado. ¿Qué es lo que pasa? Veamos por qué es oscura la relación esta cuando no replicamos y cuando si replicamos tenemos una conclusión mucho más válida. Por ejemplo, nosotros veamos que en este gráfico que representaría el resultado de este experimento. En el eje de la Y tengo graficada mi variable de respuesta, que son las toneladas por hectárea. Y en el eje de las X tengo las variedades. La variedad A y la variedad B. En sus respectivas parcelas, o sea que esta representaría la parcela 1, que es esta, y esta representaría la parcela 6. ¿Sí? Como decíamos en ese ejemplo, nosotros podemos decir, en este caso parece que es al revés, que la variedad B es mejor y recomendable para las condiciones. Pero sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros replicamos el experimento? Miren ustedes si podríamos decir lo mismo cuando tenemos el experimento replicado. Efectivamente, acá hay mucho más parcelas. Acá debería haber 4 puntos y acá debería haber 4 puntos. Pero bueno. Ya resultaría difícil decir si una variedad es mejor que la otra. Por ejemplo, la variedad A, supongamos que esta sea la parcela 8, rindió bastante parecido a una parcela de la variedad B, mientras que una parcela de la variedad B, como digamos la 4, rindió mucho menos que otra parcela de la variedad A, como podríamos decir 5. Entonces acá
las cuestiones ya no son tan fáciles de asignar. Por eso es muy importante replicar un experimento para tener una medida del error experimental, ¿sí? Porque ese error experimental va a representar el fracaso de replicar el tratamiento, alguna variabilidad natural entre las parcelas tratadas de la misma forma, y también puede existir un error de medición. Entonces, lo más importante de la repetición como concepto es que mediante este procedimiento tenemos una medida del error experimental. Y con esa medida del error experimental nosotros podemos estimar una varianza. Eso es muy importante, que lo vamos a ver en la clase siguiente. Y por otro lado también hace que esa estimación de la varianza sea válida. Por lo tanto, aleatorizar y replicar representan los conceptos pilares del diseño de experimentos. El tercer principio del diseño de experimento, ¿se acuerdan en la grafiquita donde veíamos la entrada, salida, factores controlables y factores incontrolables? Bueno, el control local es muy importante también. Ya en la época de Fisher existían procedimientos para realizar control local. Sin embargo, él enunció una serie de maneras en las cuales se puede reducir o controlar el error experimental mediante el control de la situación experimental. De manera en que nosotros podamos, que es lo que queríamos saber, asignar la variación en la variable de la respuesta o la salida con la variable que estamos manipulando o tratamiento. Es decir, poder entender en el sistema qué es, poder entender en el sistema si el efecto que yo estoy observando se debe a la causa, ¿sí? Que estoy manipulando. ¿Dónde ejercemos control local nosotros? El control local lo ejercemos generalmente porque el investigador controla la técnica, ¿sí? Selecciona la técnica. También es minucioso en seleccionar las unidades experimentales donde va a probar los tratamientos, que eso es muy importante. Ya sabemos que nosotros contamos con una variabilidad interna natural, no todas las variables, no todas las unidades experimentales son homogéneas. Tenemos métodos para controlar la heterogeneidad en las unidades experimentales agrupándolas, de manera que al formar grupos de unidades experimentales más homogéneas podamos ver las diferencias entre los tratamientos que entre las unidades experimentales. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Y también hay mediciones de covariables que generalmente son variables que están afectando a la unidad de respuesta, a la variable de respuesta, y que se consideran en el análisis. El control de la técnica, que es lo primero, hace referencia a la medición exacta, lo más exacta posible, la preparación de medios, la obtención de soluciones o calibración de instrumentos. Yo como investigador debo elegir qué método voy a aplicar, qué técnica voy a utilizar y qué instrumento voy a poner, voy a utilizar también para medir la respuesta. Generalmente, si la técnica tiene un efecto adverso sobre la precisión, quiere decir que produce observaciones muy alejadas o los tratamientos son muy drásticos, puede incrementar el error experimental. Por ejemplo, las observaciones alejadas de la media. En el caso que veíamos recién con las dos variedades, veíamos
Si volvemos un poco para atrás, tenemos observaciones alejadas de la media, en este caso. Por ejemplo, la media estaría por acá, ¿sí? Esto es una observación bastante alejada. Introducen sesgos y aumentan el error experimental, esas observaciones alejadas, ¿sí? También pueden existir variaciones ambientales extremas que generen observaciones extremas. Y por otro lado, cuando la técnica no está bien, no es precisa o el instrumento no mide con determinada precisión lo que yo quiero evaluar, tengo variación entre las observaciones. Y todas estas fuentes de variaciones contribuyen de manera sustancial al error experimental. La selección de las unidades experimentales, que es el segundo nivel donde puede haber un control local para reducir el error experimental, se refiere a que yo tengo que seleccionar unidades experimentales que efectivamente van a ser heterogéneas, ¿sí? Pero no tienen que ser muy heterogéneas. ¿Por qué? Porque ya la variación en la respuesta no va a estar determinada solamente por el tratamiento, sino por la variación natural misma o heterogénea de las unidades experimentales que van a responder de manera diferente a esos tratamientos, ¿sí? Las unidades experimentales heterogéneas, como dice aquí, producen valores grandes de varianza. Entonces, ya no sé discernir si se deben efectivamente a que hay algo en la unidad experimental inherente o que el tratamiento produjo un efecto. La idea es tener un grupo de unidades experimentales que obviamente va a ser variable, pero que no sea demasiado heterogéneo. Por ejemplo, en un estudio, acá tenemos un ejemplo, en un estudio de alimentación de ratones en laboratorio, los ratones que yo voy a seleccionar a los cuales les voy a aplicar un tratamiento, ¿sí? En este caso, mi unidad experimental sería cada ratón, ¿sí? En la manera de lo posible, esa unidad experimental debería tener el mismo peso, o sea, los ratones que yo voy a seleccionar deberían tener un peso, obviamente que va a ser variable, porque no todos los ratones van a pesar lo mismo, pero van a tener que tener un peso más o menos no tan extremo. Van a tener que tener una edad parecida, que sean de 2 años, que provengan de la misma camada, que tengan un mismo periodo de lactancia. El sexo también puede influir. Son esas condiciones en las cuales yo voy viendo cómo voy a seleccionar la unidad experimental y sobre la cual voy a probar el tratamiento. El proceso de bloquización o el agrupamiento de las unidades experimentales en grupos homogéneos, valga la redundancia, tiene como objetivo reducir la varianza del error experimental. En este caso, tengo un ejemplo sencillo siguiendo con los ratones, ¿sí? Yo tengo 3 tratamientos en este caso, ¿sí? En este caso tengo la dieta A, tratamiento 1, dieta B, tratamiento 2, dieta C, tratamiento 3. Y ese tratamiento se lo voy a aplicar a 2 ratones. En este caso se lo apliqué al ratón 2 y al ratón 4. En el caso de la dieta B se lo apliqué al ratón 3 y al ratón 5. Está un poco borrosa la imagen, perdón. Y la dieta C se la apliqué al ratón 6 y al ratón 3. Pero mis unidades experimentales, o sea, los ratones, son heterogéneos. ¿Cuál es la característica que agrupa a esa heterogeneidad? La camada. El ratón 1, 2 y 3 provienen de una camada y el ratón 4, 5 y 6 provienen de la otra camada.
Entonces ahora, ¿qué es lo que yo quiero comparar? Yo lo que primero hice, voy a agrupar las unidades experimentales en grupos o bloques homogéneos. Esto es un bloque, ¿sí? Este bloque tiene aplicado 3 tratamientos. Este es otro bloque porque todos estos ratones proceden de otra camada y le apliqué los 3 tratamientos de manera independiente. En este caso, ¿yo qué es lo que estoy tratando de minimizar? La diferencia de la camada, ¿sí? A mí lo que me interesa saber es cómo responden los ratones a las dietas, ¿sí? No me interesa saber cuál es la diferencia entre la camada 1 y la camada 2. Por lo tanto, a eso lo que estoy haciendo es agruparlos. Entonces yo voy a obtener un promedio de la respuesta de la dieta A en 2 ratones que proceden de 2 camadas diferentes. Un promedio para la dieta B en el ratón procedente del ratón del 3 de la camada 1 y el ratón 6 de la camada 2. Pero yo voy a promediar esa respuesta a través de las diferentes camadas. No me interesa la diferencia entre los bloques que corresponden a la camada, sino me interesa las diferencias entre los tratamientos. Por eso, a los tratamientos lo apliqué a un bloque y también a otro bloque. Bien, habiendo desarrollado los procesos, el tema de control local, ahora tenemos que pasar a situaciones en las cuales no se cumplen algunos principios del diseño de experimento. Esto corresponde al contenido número 4 de la unidad. Y en este tipo de situaciones, muchos investigadores piensan que están haciendo que han hecho un experimento verdadero con réplicas independientes y creen extraer conclusiones válidas. Ustedes no se preocupen porque en realidad la ciencia está plagada de estos tipos de errores y muchas veces son difíciles de detectar porque las condiciones sobre las cuales se hacen los experimentos no están bien explicadas. Pero existen formas de darse cuenta, muchas veces en los resultados de los análisis, si un experimento ha sido pseudo replicado o no. O cuando hay un cierto grado de detalle en la descripción de los materiales y métodos para llevar a cabo el experimento. El término pseudo-replicación corresponde en este caso al uso de la inferencia estadística para testear efectos de los tratamientos con datos de experimentos donde los tratamientos no fueron verdaderamente replicados, a pesar de que hay un muestreo, ¿sí? Pero no hay una réplica verdadera. Por eso es que el término automáticamente se llama pseudo-replicación, no replicación. Es pseudo-replicación. No se ha replicado. O las réplicas no son independientes entre sí, que era lo que nosotros necesitábamos. ¿Qué quiere decir esto? Que las réplicas no están separadas suficiente físicamente en el espacio y en el tiempo, por lo tanto, se confunde el investigador en pensar de que sobre una porción de material a la cual aplica un tratamiento, está muestreando muchas veces sobre esa porción de material y piensa que cada una de esas muestras o cada una de esas observaciones que tomó son réplicas verdaderas, pero en realidad bajo esas circunstancias tenemos una porción del material a la cual se le aplicó un tratamiento y yo estoy muestreando dentro de esa unidad, ¿sí? Dentro de esa unidad experimental. Vamos a desarrollar ahora un ejemplito para fijar este concepto que es muy importante. Hace tiempo fui convocado por la cátedra de microbiología de la sede central de la facultad
donde me hicieron una consulta porque estaban desarrollando una investigación con chía. No sé si algunos conocerán la chía. Es un cultivo que está expandiendo su área de cultivo en el noroeste. Y el objetivo del experimento consistía en lo siguiente: evaluar el efecto promotor de bacterias, ¿sí?, de bacterias aisladas del suelo, sobre la germinación de semillas de chía. El experimento que habían llevado a cabo, de acuerdo a cómo me lo contaron y a cómo estaban tabulados los datos, era de la siguiente manera. En una maceta, ¿sí?, en un terrario grande, habían colocado 10 semillas de chía. Acá tienen la semilla de chía para que la vean, ¿sí? Y en esa maceta habían aplicado una mezcla de bacterias A, le llaman, ¿sí?, que era un tratamiento. Bien, el otro tratamiento consistía en otra mezcla de bacterias aisladas del suelo, aplicadas en otra maceta a 10 semillas de chía. Esto es más o menos como ir a el experimento de una variedad y otra variedad, que tenía una sola réplica, ¿sí? ¿Cómo puedo saber yo, o mejor dicho, resultaría factible atribuir la variación en la variable de respuesta, que era la germinación de las semillas de chía, solamente al efecto del tratamiento? Cuando veíamos el ejemplo de las variedades, tenemos algo muy parecido en este caso. Pueden existir factores que estén atentando contra la validez interna del tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, podemos tener que la respuesta a una determinada mezcla de bacterias pueda variar entre semillas de diferentes macetas. Eso es obvio. No todas las semillas van a responder de la misma manera, ¿sí? Hay variación entre las macetas, ¿sí? Y también hay una variación en la preparación y en la presentación del tratamiento en cada maceta, ¿sí? Esto lo que ocasiona es una interacción que se conoce como tratamiento. En este caso dice Corral, me confundí. Es tratamiento maceta, ¿sí?, o unidad experimental. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente todas estas semillas estuvieron expuestas a las mismas condiciones, ¿sí? Esta semilla de aquí no es independiente de esta semilla de aquí, no es independiente de esta semilla de aquí y no es independiente de esta semilla de aquí. Lo mismo sucede con la maceta 2. Lo que quiere decir aquí es que las unidades experimentales no están separadas física o suficientemente en el espacio y en el tiempo. Acá hay una unidad experimental que está conformada por una maceta de 10 semillas, ¿sí? Entonces, en este experimento tenemos una sola réplica. Cuando yo observé los datos de este experimento, la tabulación venía diciendo de que cada semilla, germinada o no, representaba una réplica diferente. Eso no es cierto, ¿sí? Porque esta no es independiente de esta. O sea que yo no tengo 10 unidades experimentales distintas. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto sería reestructurar este experimento y tratar de tener una réplica, ¿sí?
Yo puedo dividir entonces de esa manera el material experimental, que serían las semillas de chía, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía 10 semillas, puedo dividirla en dos réplicas de 5 semillas cada una y podría aplicar el tratamiento a una maceta y a otra maceta. ¿Sí? Acá voy a aplicar la mezcla de bacterias A. Yo acá tengo una réplica verdadera del experimento, ¿sí? Porque estas condiciones van a ser independientes de estas condiciones. Lo mismo sucede con la cuestión de la mezcla de bacterias B. Acá tengo una condición y acá tengo otra condición. Entonces, ¿cuál es lo riesgoso de la pseudo réplica? De pensar de que yo tengo una repetición cuando no tengo una repetición. Acá, en el experimento anterior, volvamos, lo que yo tengo es una réplica y mi unidad de observación, ¿sí? Porque la unidad experimental acá es la maceta, y mi unidad de observación es cada semilla, es un muestreo, en realidad. En cambio aquí, mi unidad de observación sigue siendo la semilla, pero mi unidad experimental es la maceta, y yo pude replicar este tratamiento válidamente. Por último, y ya vinimos desarrollando bastante este concepto de lo que era la validez externa y explicaciones alternativas tanto en el ejemplo de las variedades como ahora en el ejemplo de germinación de chía. La validez interna se refiere, para remarcar al final, es a la falta de efectos en los resultados experimentales, es decir, si hay explicaciones alternativas a la variable manipulada. Eso es sencillamente lo que quiero que entiendan. Si hay otros factores que pueden estar influyendo sobre la respuesta, existen efectos confusos. ¿Sí? En el caso de la validez externa está netamente relacionado con ese gradiente que veíamos con los estudios experimentales y también con la selección de las unidades experimentales, con la población de referencia a la cual yo estoy extrapolando mis conclusiones. Un experimento realizado en cámaras de crecimiento, por ejemplo, probablemente tenga poca validez. Un experimento realizado en una región mucho más grande, como por ejemplo sembradíos en la zona del Chaco Serrano, de Rosario de la Frontera y Metán, puede ser que tengan mayores validez o inferencias mucho más amplias para hacer recomendaciones en la lumbrera, el galpón, el bordo, Güemes. Quiere decir, digamos, a medida que yo voy aumentando mi espacio donde estoy experimentando, también tengo inferencias mucho más grandes. Con eso está relacionado, digamos, principalmente la validez externa de un experimento. Esto quiere decir que en un experimento, cuando se controlan muchos factores, la validez externa no es tan general. Mientras, como veíamos los estudios analíticos, donde veíamos poblaciones en diferentes ciudades, las conclusiones eran un poco más generales, porque teníamos un espacio mucho más grande. Por último, ustedes pueden consultar la bibliografía de referencia de la cual hablamos. Tenemos estos libros, que es el libro de Quell, que utilizamos bastante, el libro de Di Rienzo y Balsarini también, y Montgomery. Son estos tres libros de referencia en donde ustedes pueden leer material aledaño a este teórico.